Hoy vamos a hablar de los pámpanos o de las ramas. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas de la vid. Pero me llama la atención que somos las ramas de la vid verdadera. Dice en Juan 15, del 1 en adelante, Juan 15, del 1 en adelante, si lo tienen todos, por allá donde están mis hermanos conectados, acá mis hermanos en Los Ángeles, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 en adelante. Leamos muy atentamente, con nuestro corazón, lo que la Escritura dice. Cuando lo tengan, digan amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 en adelante. Dice, comenzando con cosas importantísimas, yo soy la vid verdadera. O sea, como que da a entender que hay otro tipo de vides, otro tipo de árboles de la vid. Claro, hay muchos tipos del árbol de la vid terrenales, pero está diciendo acá que Él es la vid verdadera, porque lo está llevando a un nivel espiritual, a un significado maravilloso, para que entendamos lo profundo de lo que está diciendo aquí el Señor. Pero hay otra cosa muy importante. Yo soy la vid verdadera, ya expliqué eso, pero luego hay otra palabra importante y quiero que lo tome en cuenta. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Usted conoce ese pasaje de sobra. Lo he escuchado un montón de veces este texto, ha escuchado quizás muchos mensajes de este pasaje de la Biblia, pero hoy quiero que lo dimensionemos. Porque es impresionante que Cristo se pone, o es la vid verdadera, pero aparte de que Cristo es la vid verdadera, hay algo que también me llama muchísimo la atención, que el labrador de la viña, el labrador donde está la vid verdadera, es el Padre. Y es interesantísimo porque aquí está hablando en pasado, pero en el presente, óigame bien, por favor. En el presente, el Señor Padre, nuestro Padre, sigue labrando en la vida. El Padre sigue actuando en la vida. Hasta el día de hoy, el Padre sigue actuando en la vida. Sigue labrando en la vida. Y vamos a decir cómo es que Él va a labrar en la vida, qué cosas hace el Padre cuando se manifiesta esto de la vida verdadera. Dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, o como dicen algunas versiones, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. No puede, dice, permaneced en mí en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos o si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y la recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis
mis discípulos. Oramos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que me des una palabra esta noche para que tu pueblo sea edificado, para que tu pueblo sea dirigido hacia una verdad que nos lleve, Señor, a tener la capacidad de sostenernos en medio de toda circunstancia. Yo te lo pido, yo te lo ruego, te lo suplico, Señor. Habla a través de mis labios, toma mi mente, quita en medio de nosotros toda interrupción. Y que nosotros podamos, Señor, tener el celo, tener el temor reverente de oír tu palabra tan reveladora y muchas veces tan dura. Y de esa forma nosotros podamos ser llevados a una conciencia, Señor, de lo que realmente estamos conociendo en Cristo Jesús. Te lo pido, te lo suplico todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, entonces, miremos puntos importantísimos. Yo soy la vid verdadera. Lo que está diciendo es que si el Señor es la vid verdadera, definitivamente alrededor nuestro, alrededor de nuestro entorno o en la humanidad en la que vivimos, y vamos a usar el término en la humanidad religiosa que vivimos, deben de haber algunas vidas que no son de la vid verdadera. Y hay mucha gente que no entiende, que no están en la vid verdadera, porque entre la verdad y lo falso hay una línea muy tenue. Y cuesta mucho saber cuándo uno está en lo correcto o en lo incorrecto. Por eso es que hay que ser sinceros, hay que ser temerosos, hay que ser buscadores de la palabra, buscadores de la verdad, y tener todo el deseo de nuestra vida para una sola cosa, que para mí es la cosa más difícil que hay para un cristiano. No es la oración, aunque nos cuesta orar y es difícil que oremos. Incluso ni siquiera la perseverancia, aunque la Biblia dice el que persevere hasta el fin. Pero el problema es, muchos quizás están perseverando hasta el fin de los tiempos cuando venga el Señor, o hasta el fin de nuestros días para morir y ser enterrados y después esperar la resurrección, o para esperar que seamos transformados y ser llevados a los cielos. Mucha gente está permaneciendo, está perseverando, quiero decir. Pero el problema más grande que tenemos, la batalla más difícil que tenemos nosotros, porque se necesita ser muy iluminado, se necesita ser un lector de la palabra, en donde le pedimos el auxilio constantemente al Espíritu Santo, para saber que nosotros conocemos la vid verdadera. Usted sabe que la vid es el árbol de la uva, el vino de la uva tiene una representación muy espiritual, tan espiritual y tan grandiosa es que la representación de la uva o del vino es la sangre de Cristo, la que nos limpia de nuestros pecados. Usted ya conoce eso al pie de la letra. Pero el punto es, si conocemos la vid verdadera, o yo creo, yo se lo voy a decir así: toda persona que en algún momento de su vida le ha entregado su vida a Cristo hace 15, 20, 10, 5, 2 años, me imagino que cuando conoció a ese Cristo, conoció la vid verdadera. Porque yo no creo que nosotros hayamos hecho una oración para entregar nuestra vida a Cristo, en donde no estuviera Cristo y el Espíritu Santo para realizar en nosotros el vínculo perfecto a través del Espíritu y a través de Cristo para nuestra salvación. Yo creo que hubo una operación maravillosa el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Y han habido momentos en nuestra vida muy conectados con el Evangelio, muy conectados con Cristo, muy conectados con la verdad. Y hemos tenido a través del tiempo personas sinceras que nos han enseñado el Evangelio, que nos han mostrado las cosas tal y como son. Pero entramos a lo más difícil, porque así como es difícil permanecer con vida, a veces tenemos que sobrevivir. También es más difícil
permanecer a través del tiempo que nos toca vivir en el Evangelio, permanecer en la vid verdadera. Y ahí comienza el conflicto del creyente, porque cuando el creyente deja de permanecer en la vid verdadera y se conecta a otro tipo de vid que no es la que nos toca a nosotros, porque hay vides que son humanas, pero nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es el Evangelio. Nuestra vida es el Salvador del mundo. Y en medio de esta vida hay una cosa muy interesante en donde el Padre sigue labrando su vida. Sigue labrando lo que es de Él. Y vamos a explicar qué es esa labranza del Padre para con nosotros. Entonces, tenemos que examinarnos ciegamente para que entonces, o digo ciegamente para no mirar alrededor, sino mirarnos a nosotros mismos. Como cuando uno dice, yo creo ciegamente en esto. Pues tenemos que examinarnos sin ver alrededor si realmente nosotros estamos en la vida verdadera. Porque la única manera que nosotros podemos dar el fruto necesario del agrado del Señor solamente es si permanecemos. Pero si permanecemos a través de todos nuestros años. Y yo creo, yo quiero decirles algo esta noche. Yo creo que en mi vida han habido momentos, yo me entregué, el Señor me conoció, me encontró cuando yo tenía 14, 15 años. Estaba en ese proceso de los 14 a los 15. Y desde ese tiempo hasta hoy, ¿cuántas veces me he separado de la vida? Me examino. Y hay circunstancias, hay errores, porque cuando uno se separa de la vida, nos separamos de la vida y entonces vienen consecuencias. Y vamos a ver los puntos acá que me llaman la atención. Dice, fíjese pues, miremos. En el 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Bueno, entonces está diciendo, toda rama que no está llevando fruto, dice que la quita. Pero cuando la rama no está llevando fruto, la quita porque no está en la vid. Porque solamente estando en la vid es que se puede dar fruto. Y solamente estando en la vid que se puede llevar el fruto es cuando viene el labrador y comienza a limpiar, comienza a hacer una tarea que yo lo llamo como la prueba, como el sufrimiento, como la batalla que no nos gusta. Pero básicamente es la labranza del Padre. Nos tiene que podar como las ramas, para que de esa forma, hermanos, siendo podados, haya libertad para que el fruto se siga dando, porque lo que Dios espera de todos nosotros, usted ya lo sabe muy bien, es que llevemos fruto. Y los frutos que el Señor quiere, según la vid verdadera, no los frutos que nosotros creemos que el Señor quiere que nosotros demos, sino son los frutos que el Señor quiere, para que entonces Él sea agradado por nuestra vida. Entonces, vamos a los puntos. En el 4. ¿Cómo es la permanencia en la vida? Porque aquí está el punto. Primero, en el 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Pero entonces habla de la primera manera de permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. 2 puntos importantísimos. Porque cuando dice permanecer en mí, está diciendo que nosotros tenemos que estar en Cristo. No se refiere a estar con Cristo. Porque una cosa es estar con Cristo, otra cosa es estar en Cristo.
Estar en Cristo es ser parte de su cuerpo. Ahí permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, entonces mire qué maravilloso, Él es presente. Él está constantemente con nosotros. Es un principio que aquí deja establecida la palabra, que a veces no la comprendemos muy bien, porque miramos el Evangelio solo como una enseñanza, como una historia. Cuando vemos las cartas y cuando vemos los Evangelios, lo vemos como una historia de Cristo. Pero esto va más profundo que todo eso. Lo que está diciendo el Evangelio, lo que está diciendo Cristo ahí es que tenemos que llegar a dimensionar que hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y solamente entrando en esa dimensión de su cuerpo, es que podemos decir estamos permaneciendo en Él. Ahora, note un puntito. Usted es del cuerpo de Cristo. Porque esa es la pregunta. Permanecer en mí es estar en Él, es estar en su cuerpo. ¿Somos el cuerpo de Cristo? Decimos que sí. Pero ¿qué tal nuestra vida diaria? ¿Qué tal nuestra relación unos con otros? Mi relación con Miguel, Miguel conmigo, mi relación con todos ustedes. Habrán cosas que nos separan, habrán cosas que nos dividen, habrán cosas que hacen nosotros ciertas circunstancias que nos lleva a perder la comunión y entrar en una desconfianza. Porque uno dice, qué rico, yo permanezco en Cristo. Y mira uno a Cristo, pero uno no sabe que Cristo es la cabeza y Él tiene un cuerpo. Y por eso está diciendo, la vid no es nada sin los pámpanos. No es nada sin las ramas. Porque ¿cómo daría Cristo fruto? Cristo va a dar fruto a través de nosotros. Él depende de nosotros para que el fruto se manifieste. El fruto del perdón, el fruto de la profundidad que es el Evangelio, en donde nos lleva a de verdad poder decir, somos un cuerpo. No importa de qué nacionalidad somos un cuerpo. Y si entonces estamos diciendo que permanecemos en Él y Él en nosotros, está diciendo, cuando estamos unidos en Él, su manifestación en nosotros es continua, para que entonces se manifieste el plan perfecto de Cristo para su iglesia. Por eso la Biblia dice claramente, yo edificaré mi iglesia. Usted lo ha leído, ¿verdad? O por lo menos lo ha oído, que el edificador de la iglesia es Cristo. Por eso nadie puede meterse a edificar la iglesia, sino solamente dar el fruto, porque esto me llama la atención. Aquí estamos con el anhelo, con el deseo de hacer la obra, de evangelizar, de traer invitados para que la obra crezca. Y esperamos que crezcan cada día más y más y más y que crezcan todas las iglesias. Y queremos movernos y a trabajar y hacer y deshacer. Pero no entendemos que nuestro mucho trabajo no importa si no estamos unidos a la vida. Pero si estamos en la vida, el fruto se manifiesta. Sin tanto bla, bla, bla. Porque el crecimiento lo da Dios. Porque el fruto de la vid, la uva, son las almas lavadas con la sangre de Cristo, que se van uniendo a esa vid verdadera. Eso es la primera parte de permanecer en mí. Yo voy a decirlo, no sé qué hora es, pero para no tardarme mucho. Okay, me avisan cuando sean las 8:30 a ver si ya terminé, pero si no. Que esto es muy importante. Yo sé que cuesta darlo y entenderlo, pero es la clave, para mí es la clave del Evangelio, porque tengo un principio en mi mente y en mi corazón que he leído en la palabra. El crecimiento lo da Dios,
¿Y cómo es que Dios va a dar el crecimiento? Si permanecemos en la vida. Si permanecemos en la palabra correcta, si permanecemos en la doctrina correcta, si permanecemos en el evangelio correcto, si permanecemos en el camino correcto, en la verdad correcta. No la verdad de nadie, sino la verdad del evangelio. Entonces eso es permanecer en mí y yo en vosotros. Pero luego dice en el 5, yo soy la vid, vosotros las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, aquí está el punto, lleva mucho fruto. Bueno, pero no. Pero separados de mí. Vaya que lo repitió. Nada podéis hacer. Porque si hay una vid verdadera, hay un evangelio verdadero, hay una iglesia verdadera, hay un cristiano verdadero, hay una persona verdadera que está viviendo el evangelio porque está escuchando el evangelio verdadero, porque está en la vid verdadera. Y entonces, cuando nos movemos a esa dimensión, podemos hacer todas las cosas. Pero las cosas que son de su agrado, las cosas que él aprueba. Porque no nos tiene que interesar hacer algo para que lo aprueben los hombres. Ahorita, por ejemplo, me trajo mi hermano hablando, pero no lo digo por... Ya hicimos el primer tratado de nuestra iglesia, ya hicimos las invitaciones, y entonces el hermano viene, me lo trae, hermano, ¿cómo lo mira? Lo aprueba. Porque así actuamos. Porque es lo lógico. Y está precioso. Yo lo apruebo. Pero lo que importa es que aunque yo lo apruebe, mejor que sea Cristo quien apruebe, o que sea el evangelio, o que sea la verdad del Padre que apruebe todo lo que hacemos. Por eso tenemos que preguntarnos toda la vida. Porque si dependemos de los hombres para que aprueben, y hacemos a un lado a Cristo, entonces estamos haciendo mucho. Pero realmente, aunque hacemos mucho, no estamos haciendo nada. Porque sin mí, nada podéis hacer. Nada. Aunque me desvele, aunque haga vigilias, aunque ore, aunque evangelice, aunque tenga programas aquí y allá, lo puedo hacer a mi manera, pero hacerlo a mi manera es buscar las herramientas que usa el mundo. Pero hacerlo a la manera del Señor es que lo que Él aprueba, que está conectado a la vid es el que produce el fruto. Porque en la vid está la savia, que le da vida a la rama, a los pámpanos, para que se manifieste el fruto maravilloso del que estamos hablando. Bueno, sigamos entonces, porque esa es la primera, si permanecéis en mí y yo en vosotros. Luego dice, si alguien no permanece en mí, aquí están las cosas que a mí me llaman la atención, por eso quería que pusieran mucha atención, porque dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera, como rama y se seca, y la recogen y las echan al fuego, y son quemadas. Pero está hablando de ramas que estuvieron, pero que no permanecieron. Y se secaron. Y al secarse son arrancadas y se mandan al fuego para que sean quemadas. No sé si lo mira, no sé si lo capta. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca y la recogen y la echan al fuego. A mí lo que me llama la atención de los evangelios cuando Cristo habla es que Él habla de una salvación, habla de unas buenas nuevas, habla
de gente que ha oído el evangelio, pero también habla de gente, esa misma gente que tiene que alcanzar a un nivel si no quiere pasar por el fuego. A mí me llama la atención. Es un evangelio de gracia, de bondad, misericordia y salvación, pero también es un evangelio de fuego. Por eso dice, Él los bautizará en Espíritu Santo. Y luego dice fuego. Y cuando hemos leído el fuego, hemos leído que el fuego es la prueba. Pero si usted sigue leyendo el contexto o lo que sigue después del texto, lo que da a entender es que se refiere al fuego donde es quemado lo que se seca, la paja, lo que no reverdeció, lo que no dio fruto. Por eso dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo. Más bien temed al que puede destruir vuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Entonces habla de las dos cosas. Habla de salvación, habla de fruto, habla de bendición, habla de grandezas, porque allá vamos a leerlo. Pero también el que no entiende el evangelio y se separa, pues tiene sus consecuencias. Bueno, se los quiero dar así, ojalá que usted lo esté recibiendo, porque no es muy fácil recibirlo. Y porque usted quizás podrá decir es que en eso hay mucha tela que cortar. Bueno, yo solo estoy leyendo, ni siquiera estoy interpretando, sino leyendo lo que a mí me llamó la atención de las ramas o de los pámpanos. Pero aquí viene otra permanencia en el 7. Si permanecéis en mí, bueno, ya hablamos, permaneced en mí y yo en vosotros. Cristo en la iglesia como cabeza. Pero aquí dice otro punto interesante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Los que leen, los que estudian los originales, y esto tengo que decirlo porque eso es así, hay que enseñarlo correctamente. Cuando Cristo habla de mis palabras, se usa un término que usan mucho los teólogos, que es el término rema, como que da a entender la palabra viva, la palabra que se hace viva, el mensaje de instrucción para que seamos guiados en esa instrucción. Cuando habla de palabras, en la terminología griega es rema. Y cuando habla mi palabra, es logos. Y logos es la palabra que dice en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Es la base de la palabra. Es Cristo la palabra, es Cristo el evangelio. La palabra es el logos. Es el fundamento, es la base. Pero en medio de ese logo hay palabras. Y esas palabras son instrucciones que el Señor da a través de los evangelios. Son instrucciones que fueron dadas a Pedro, a Juan, a Pablo, que deben de permanecer en nosotros. Las instrucciones de la palabra no podemos dejarlas a un lado, tienen que ser parte de nuestra vida siempre. Nunca se nos deben de olvidar mientras vivamos. Porque si permanecemos en la vida, que es la palabra, entonces las palabras, las instrucciones, los remas, las cosas que se hacen vida en algún momento dado de nuestra vida, donde Dios nos habla a través de Cristo, a través de los predicadores, a través del mensaje, deben de permanecer. Nunca tenemos que olvidarlas. Hubo momentos en nuestra vida que hubo hombres que nos hablaron, desde que estábamos recién entregados al Señor, que nunca se nos tienen que olvidar si eran de Dios. Y permanecer en esas palabras. Vivirlas como que si fue ayer, no hace 10, 15 años atrás. Tenemos que seguirlas viviendo. Pero aquí me llama la atención esto y ya, no sé qué hora es, me avisan cuando están las 8:30. En 15 minutos les digo todo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está el punto, hermano.
Pedid lo que queráis y será hecho. Va. ¿Qué quiere usted? ¿Qué queremos? ¿Queremos cosas conforme a sus palabras? ¿O queremos cosas conforme a nuestra humanidad sin estar conectados en la vida? Conforme a la palabra. Hay que pedir, como dice mi hermano Moy. ¿Te puedo decir Moy? Aquí tengo un visitante aquí abajito, hermano Moisés, allá en Chiapas. Conforme a la palabra, pero porque uno pide, hermano, cosas que no son voluntad de Dios. Porque no estamos en la vida, porque sus palabras no permanecen en nosotros, porque no permanecemos en Él y Él en nosotros. Entonces pedimos un montón de cosas que nunca vienen y decimos, Dios no me contesta. No, Dios sí te contestó, te dijo que no. ¿Pero por qué? Porque tú no han permanecido sus palabras en ti ni en mí. Y entonces lo que pedimos no se cumple. Porque podemos pedir lo que querramos si estamos en Él y Él en nosotros. Podemos pedir lo que querramos si sus palabras permanecen en nosotros. Si no, mejor no pidamos, porque por seguro no lo recibiremos. Por eso, un principio maravilloso en la oración que el Señor nos enseñó a hacer. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Y cuando decimos hágase tu voluntad y no la mía, estamos nosotros diciendo, yo te estoy pidiendo lo que es tu voluntad. Por ejemplo, usted le puede pedir al Señor, si está enfermo de algo, que el Señor lo sane. Pero a lo mejor no, como usted no entiende que hay que pedir según sus palabras, lo que le está diciendo el Señor es ore para que se salve. Porque la voluntad de Dios es que nos salvemos, que resucitemos, que seamos arrebatados. Bueno, entonces pedid lo que querráis. Qué lindo es pedir lo que queremos, pero no según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios, porque estamos conectados a la vida verdadera y estamos dando el fruto correcto. Por eso, si sus palabras permanecen en nosotros, nos podemos examinar para ver realmente por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Porque uno a veces dice, Señor, haz justicia. ¿Será que hay que pedir justicia? Porque si pedimos justicia con algún aspecto de nuestra vida, entonces el Señor nos va a justiciar. Es mejor decir, Señor, ten misericordia de mí y bendice a mis enemigos. Ahí es pedir lo que queráis. Porque estando injertados y teniendo sus palabras en nosotros, sabemos cómo pedir y por qué pedir. Porque, mis amados hermanos, mis queridísimos hermanos, mis deseados hermanos, vivimos pidiendo por un carro, vivimos pidiendo por una casa, vivimos pidiendo por una novia, por una esposa. ¿Ya qué novia? Esposa quiero yo una vez. Pero eso, por eso no hay que pedir, porque eso viene, porque esas son añadiduras. Porque uno dice, pedid lo que querráis. Ah, Señor, quiero un jet de lujo, ¿verdad? Quiero unas vacaciones porque ahorita hay una, si quiere irle, vale $160,000. Hay un crucero que va a andar por 9 meses por todo el mundo.
Ya que te vas a jubilar, hermano, agarrar ese crucero con tu esposa. A ver si no se tiran al mar en medio crucero, porque debe ser aburrido estar en un barco tantos meses, conociendo todo el mundo. No se trata de pedir eso, sino en las cosas que tienen que ver conforme a sus palabras. Por eso Cristo, ¿qué pidió Cristo? Hágase tu voluntad y no la mía. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Estamos hablando de cómo permanecer en la vida. Entonces dice, yo se lo tengo que leer así por poquitos. Usted, eso ya lo sé, pastor, me lo han predicado, pero se lo vuelvo a predicar yo aquí también a usted. ¿Qué problema hay? Como decía Pablo, a mí no me molesta decirle las mismas palabras. Pedid lo que querráis, dicen en el 7, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y mire, que llevéis mucho fruto, que llevéis muchas almas, que el evangelio te rodee y que lo que hables tenga vida para que muchos se salven y que tu vida sea una vida que va siendo transformada cada día, que tu vida sea una vida que va siendo usada como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Mucho fruto. Nosotros tenemos que ser gente fructífera, muy fructífera. Pero ¿en dónde se va a glorificar Dios cuando estamos conectados en la vida? En que llevamos muchos frutos. Y ahora sí, somos discípulos de Él, no de ningún hombre, de Él. Por eso yo ya le dije a los hermanos, gracias a Dios, que son muy entendidos. Nunca vayan a andar diciendo como dice el hermano Otto Robles, o como le dije a los hermanos allá en El Paso, porque fueron a bendecir Juárez, mi hermano Chalí fue a bendecir Juárez y se los agradecí porque no dijo, me envió el hermano Otto Robles. Qué feo se oye eso. Agradezco al coordinador. Nada de eso. Eso está prohibido entre nosotros. Somos discípulos de Él. Amén. No de ninguna otra persona, porque en eso se glorifica el Padre. Se vale querer, se vale amar, pero nunca se vale imitar. O se vale imitar como Pablo. Imiten de mí lo que yo imito a Cristo. Pero no el peinado, ni el sombrero, ni la manera de vestirse, ni la manera de hablar, ni la manera de llorar, ni la manera de cantar. Cada uno es único. Como discípulo del Señor, cada uno es único. Como discípulo de Cristo. Son las 20. Va. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permanecer. Entonces, fíjense. Permanecer en mí y yo en ustedes. Una manera de permanecer en la vida. Permanecer en mí y en mis palabras. Pero luego, hermano. Porque usted, yo permanezco en la palabra, yo predico la palabra, yo vivo la palabra, yo vivo el evangelio, yo soy tremendo con el evangelio, me sé la Biblia, no necesito concordancia, me la puedo ver de Génesis a Apocalipsis. Soy pura concordancia andando. Así hay mucha gente. He permanecido en la doctrina. Como me dijo un pobre, voy a decir una palabra porque es infeliz, un pobre infeliz, pastor Bautista, hace muchos años, hace como 25 años, 26 años. Estábamos en un retiro de pastores bautistas. A mí no me gusta la palabra retiro.
Eso derretido está muy, ya no tiene sal, ya está insípido. Pero este dijo en una reunión, es que yo tengo que, algunos estaban ahí diciendo que ellos eran cristianos y que ellos vivían la palabra y que hacían un montón de cosas por la palabra. Y este fulano dijo, pues quiero decirles que yo soy más bautista que cristiano. Me quedé asustado. Dije, ¿y este fenómeno de dónde salió? Y todos se quedaron callados, sin comentarios. O sea, han permanecido en sus doctrinas, han permanecido en sus organizaciones, han sido fieles en sus organizaciones. Por eso a mí un día alguien me reprendió y no lo había entendido, hasta lo entiendo hasta hoy. Porque yo le fui a decir, hermano, yo amo esta misión. La amo con todo mi corazón. Y me volteó y me dijo, ¿y a mí qué me importa? Me dijo. Como que si amar esta misión te va a salvar, me dijo. Porque yo según lo iba a impactar. ¿verdad? Yo amo esta organización. Como este fulano, yo soy más bautista que cristiano, quiso impactar. Pero así es, cuando uno ama la organización y no ama la palabra, es más de esa organización. Por eso dice, que permanezcan, no lo que te enseñaron los hombres como una fuente doctrinal, no basada en la doctrina de Cristo, sino que permanezcas en el amor. Permanecer en mí y en vosotros, permanecer en mí y en mis palabras, y permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he de oír de mi Padre. Entonces, solo para que lo tengan en su mente, y lo vuelvo a repetir, permaneced en mí y en vosotros. Permaneced en mí y en mis palabras. Permanecer en mi amor. 3 permanencias en la vida. Pero no tiene una cosa. Aquí se lo está diciendo en gran parte a sus discípulos. Ya no los llamaré más siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el amigo sabe los misterios de su Señor. Se los comparte, se los da. Ese es el fruto de permanecer. Por eso uno mira a tantas cosas, por eso uno tiene la vista fija en la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no es cuánto te dé materialmente, la bendición de Dios es que tienes la iluminación, si es que has permanecido, y te lleva al nivel de amigo. Pero hay una cuarta permanencia en la vida, para ir terminando. En el 16, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Bueno, pero noten. Para que vuestro fruto permanezca. Entonces, note una cosa. Lo que yo hice en el pasado
Las bendiciones del pasado son del pasado. Y esas bendiciones del pasado, esos frutos del pasado, ¿van a permanecer? Si he permanecido en él. Pero si yo me separo de la vid, todo aquel fruto que yo di, ya no cuenta. Y debo de comenzar de nuevo. No sé a quién le dijeron, algún profeta que pecó, alguien quizás me recuerda en el camino, pecó, falló, y le dijeron categóricamente, todo lo que hiciste antes, le dijo Dios, ya no te cuenta. Ahora es borrón y cuenta nueva porque no permaneciste en lo que supiste, en lo que te enseñé, y todo lo que hiciste ya no cuenta. Pero si permanezco en la vid, él en mí y yo en él, si permanezco en sus palabras, si permanezco en su amor, entonces todo el fruto que ha dado a través de mi vida también va a permanecer. También me va a contar hasta mi último día. Pero hay muchos que dimos fruto en algún momento que ahora ya no cuenta. Pero qué lindo fuera que lo que hemos dado anteriormente todavía hasta el día de hoy siga contando, porque lo que está diciendo aquí es que el que permanece en la vid, su fruto permanece. Termino. El que tiene poco, lo que tiene, se lo van a quitar al que mucho tiene. No sé si ha leído ese pasaje. Se lo van a dar al que mucho tiene. Quitar, dije, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso hay muchas cosas que uno hace y uno usa a veces el término. Nadie sabe para quién trabaja. No sé si usted ha usado ese término antes. Porque trabajaste, hiciste, te esforzaste. Y todo lo que hiciste se lo dieron a otro. Y uno dice el diablo y uno dice un montón de cosas. ¿No será que en algún momentito te desviaste y te separaste de la vida para que lo poco que tenías o lo mucho que tenías, al quedarte con poco, se lo dieran al que mucho tenía? Esto es bien delicado, hermano. Por eso se trata de permanecer. Ahora, dice una palabra. Un día, un hombre de Dios, Otoniel Ríos Paredes, para no decir nombres, llamó a un montón de ministros, entre ellos estaba yo, y él tenía un dedo que daba miedo, y tenía un ojo pache, pero con el otro miraba más de la cuenta. Yo me acuerdo muy bien porque yo pasé algunos buenos años de mi vida cerca de ese hombre. Pero hubo algo que me impactó profundamente, hermano, profundamente, cuando estaba dando así con su dedo. Estaba así como que estaba tirando agua bendita. Pero lo que estaba tirando era una amenaza. Entonces, cuando puso el dedo, se me quedó viendo a mí y no quitaba el dedo. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? Y me dijo, cuida lo que tienes para que ninguno
quite tu corona. Y pasé como 20 años averiguando qué es lo que tenía. Y me acordé de las iglesias que he abierto, de las almas que he ganado, de todo lo que he hecho, de todo lo que yo intervine para comprar equipos. Un día yo intervine para comprar una antena de la radio que se la robaron, una radio que también se la robaron, juntar dinero que también se lo robaron. Entonces dije yo, ¿eso será lo que tengo? ¿Ese fruto es el que tengo? A los años me di cuenta, lo que tú tienes y lo que yo tengo, no es que hayas hecho tú con tus manos, porque lo que hiciste tú con tus manos no es tuyo, es de Dios, es el fruto de Dios para Él. Él lo hizo por medio tuyo. Ese no es tu fruto. Lo que tú tienes es la palabra que has oído, la palabra que has vivido, la palabra en la cual has permanecido a través de los años y no te has salido de ella. Hasta ahí entendí y todavía ese día que yo lo recibí, porque leyendo la Biblia lo recibí, volví a ver a este siervo con el dedo apuntándome y con el ojo así, porque tenía sus anteojos y miraba así. Ya entendí, hermano Otto, Niel Ríos Paredes. Lo que me estaba diciendo a través de usted es que yo tenía una palabra y es la que me va a dar la corona y debo de cuidarla, porque si la dejo de predicar, se la van a dar a otro. Pero lo que yo tengo debo de cuidarlo. Y para cuidarlo debo de permanecer en la vid hasta el final. Por eso no importa que tengas que sufrir, que tengas que vivir pobreza, enfermedad, escasez, soledad, quebrantos, humillaciones. No importa que tengas que hacer, pero que nadie te quite lo que te han dado. ¿Qué es la palabra? Por eso es precioso e impresionante. Ay, con perdón, hermano Raúl, ya que vino hoy, lo vamos a hacer público a todas las naciones. Yo dejé de ver a hermano Raúl algunos años. Él me dejó de ver a mí o yo lo dejé de ver a él. Pero yo un día agradecí a Dios, y hoy lo voy a decir hoy no para echarte flores, sino para decir algo que me llamó la atención. Dije yo, cuando iba un día de regreso a mi casa, qué bueno que el hermano Raúl no se torció con la música. Sigue cantando los mismos coritos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque yo termino, mejor me paro, no sé si pararme o sentarme, porque ya la silla me... Yo quiero decir esto. Hay un canto que yo recibí hace, bueno, no recibí yo, sino es de un hermano que se llama Marvin Byers, o es de dominio público, pero él lo cantaba. Que lo recibías cuando tenía yo 15, 16 años, que dice, hermoso, hermoso eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, y todo, si todo codiciable, hermoso, hermoso eres tú. Ese canto que fue el primer canto que me impactó en mi vida cristiana, me sigue impactando hasta el día de hoy con la misma bendición. Amén.
Porque hay que permanecer en lo que hemos recibido de Dios, que es lo verdadero. Y no cambiarlo por música barata, evangélica. No cambiarlo por temas raros de un evangelio no puro, lo que hemos recibido. Por ejemplo, hay mucha gente que se cambia de organización y lo primerito que hacen las hermanas es quitarse el velo, porque dicen que el velo es religioso. Y sacan un montón de doctrinas, porque los teólogos sacan doctrinas. Pero el velo está en la Biblia, y así todas las cosas que practicamos. No podemos cambiar lo que tenemos, no lo podemos entregar a nadie. Cuida lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Porque si entregas lo que tienes, si desperdicias lo que tienes, lo abandonas y lo dejas de vivir y lo dejas de predicar, es porque estás entregando tu corona a otro. Otro lo va a tomar. Y con ese gran problema que dice, que a mí me da temor y temblor de piernas, los postreros serán primeros. Y los, ¿cómo es? Los primeros serán los últimos. Así dice, ¿verdad, no, Raúl? A ver, sí, los postreros serán primeros. Y los primeros serán postreros. Porque aquí no es quién trabajó más o quién trabajó menos. Porque el Señor a todos les da el mismo salario. Quiere permanecer. Y no descuidar. Amén. Y amén. Pónganse de pie. Allí donde están mis amados hermanos, pónganse de pie. Y digámosle, hermoso, hermoso eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, y todo, si todo codiciable, hermoso eres tú. Hermoso, hermoso eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, y todo, si todo codiciable, hermoso, hermoso eres tú. Levante sus manos ahí donde está. Yo he expuesto la palabra, he predicado el mensaje. Cada uno reciba según lo que crea. Es para su vida. Si algo no lo recibió, medítelo. Y si al meditarlo no es verdadero, deséchelo. Pero todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, lo que es de buen nombre, en eso pensar.
Reciban todos, que Dios bendiga a cada uno de los ministros que han oído esta palabra esta noche, que al sentarse a oír, no se humillan a ningún hombre para oírlo, sino se humillan ante el mensaje. Gracias, Padre. Por eso dice que tenemos que humillarnos ante la palabra de Dios. Nos humillamos al mensaje para que a través del mensaje nosotros seamos dirigidos y que podamos permanecer en él. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos despedidos en el nombre del Señor. Amén y amén.